Muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga ahí en casa, en donde te encuentres, y espero que estés con toda tu atención para poder escuchar la palabra de Dios. Amén. Reforzando un poquito nada más los anuncios que estaba comentando Selene, vamos a tener reuniones presenciales y tendremos también un tiempo de alabanza aquí, presencial, a los que les toque venir. Tendremos una hora de alabanza, entonces la reunión para la gente que venga será a las 11 de la mañana, ¿verdad? Entonces, pues prepárate, porque tenemos que estar calentando nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Para poder empezar poco a poco a avanzar hasta que podamos nuevamente estar reunidos los domingos celebrando y adorando a nuestro Señor Jesucristo. Así que el día de hoy tenemos algo especial de Dios, como cada domingo, ¿verdad? Y yo pido que dispongas toda tu atención, toda tu mente, tu corazón, despejes todo aquello que pueda traer alguna distracción, algún estorbo, y vamos a consagrar este tiempo en las manos de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Padre, te damos a ti la honra, la gloria, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Y dice tu palabra que la misericordia tuya, Señor, se renueva todas las mañanas sobre la vida de todos aquellos que hemos creído firmemente en ti. Te damos gracias por cada hermano que está escuchando y por todos los medios que permites para que tu palabra, Señor, todavía pueda llegar a los corazones que tú has predestinado desde antes de la fundación de los tiempos. Te pedimos, Padre, por que tengas siempre en cuenta, Señor, que todas aquellas personas que has escogido tienen que ser llamadas a conocerte, Señor. Y te pido, Padre, que nos permitas poder participar de esa cosecha, Señor, que tú has preparado para estos tiempos. Ponemos en tus manos esta palabra y ponemos en tus manos los medios. Y a cada persona, Señor, sea tu Espíritu, Señor, envolviendo, mi Dios, este mensaje para que no sea arrebatado, Señor, y traiga una fructificación, Señor, conforme a tu voluntad, agradable y perfecta. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues muy buenas tardes nuevamente. Me da gusto que se estén conectando, que estén participando y que estés activo en el reino de Dios compartiendo el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos encomendó. El día de hoy, amado, el título de nuestra conferencia se llama La obediencia, así que ponle con mucha claridad obediencia, ¿verdad? Todos como cristianos, cuando llegamos, ¿verdad? Y se ha mal enseñado, ¿verdad? Muchos pastores se han equivocado, muchas iglesias se han equivocado, que solamente la gente cuando se acerca a Dios va a recibir puras bendiciones, va a recibir puros favores, va a recibir puras buenas cosas, ¿verdad? Y déjame decirte que para poder recibir las bendiciones de Dios debemos aprender a obedecerlo, ¿verdad? Es como va una consecuencia de la otra. Tú no vas a poder recibir ni vivir en las bendiciones de Dios si antes no eres ejercitado en la obediencia. Y esto es algo que debemos nosotros siempre tener en cuenta, ¿verdad? Obediencia a la palabra de Dios, obediencia a los mandamientos de Dios, obediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esto es importante, amado hermano. Entonces, cada vez que quieras tú que te bendiga en alguna situación, recuerda que debes aprender a obedecer, ¿verdad? Déjame decirte que ningún ser humano nace obedeciendo. La obediencia no es un don, la obediencia es una virtud que se desarrolla, ¿verdad? Es una virtud que se aprende, es una virtud que se tiene que ir ejercitando. Todo lo contrario, de niño nacemos con lo contrario, con la rebeldía, ¿verdad? Y la obediencia es algo que se tiene que ir aprendiendo, ¿verdad? A través de la vida, ¿verdad? Y ahora como cristianos con mayor razón, a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame decirte que la obediencia no es fácil, amado hermano. A nadie nos gusta por naturaleza humana obedecer.
la obediencia no forma parte de nuestro ser, pero la obediencia es necesaria porque recuerda que tenemos un Dios que es un Padre y que como Padre se goza, ¿verdad?, que sus hijos le obedezcan. A mí me da gusto cuando yo le pido algo a mis hijos y me obedecen. Cuando es lo contrario, pues evidentemente no estoy a gusto con eso. Entonces tenemos que aprender, amados hermanos, a obedecer, ¿verdad? En el libro vamos a ver, ¿verdad?, el ejemplo que tenemos hermosísimo de la obediencia es Jesucristo. Nosotros tenemos que buscar sobre quién puedo referenciarme para aprender esta virtud que tengo que desarrollar y que va a traer grandes beneficios a mi vida, ¿verdad?, a través de obedecer. Pues nuestro patrón, ¿verdad?, nuestro marco de referencia es Jesucristo. Y dice, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de los Hebreos, capítulo 5, y vamos a empezar a leer a partir del versículo 8. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Déjame ser enfático en este versículo. Y aunque era hijo, ¿verdad?, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjese cómo antes de aprender la obediencia, ¿verdad?, está el sufrimiento, está el padecimiento. Nadie puede aprender a obedecer si antes no sufre para aprender a hacerlo, ¿verdad? Hoy precisamente mandé una serie de mensajes a personas ahí que tienen ya mucho tiempo que no se conectan, que no hacen iglesia, ¿verdad? Pero desafortunadamente muchas personas solamente están buscando el favor de Dios, pero no están dispuestos a obedecer. La palabra de Dios nos dice con mucha claridad que estemos unidos a Cristo, ¿verdad? Que conozcamos a Cristo. No podemos nosotros reclamar las bendiciones de Dios si no aprendemos primeramente, ¿verdad?, el requisito que es estar unidos a Cristo. Jesús nos enseña, ¿verdad?, en este primer versículo, lo dice con mucha claridad. Él, ¿verdad?, fue hombre como tú y como yo, lo vamos a ver más adelante, hombre con carne y hueso, ¿verdad?, aunque concebido por el Espíritu Santo, pero él vivió como hombre. Y él como hombre tuvo que aprender. Fíjate cómo nuestro Señor Jesucristo nos dice ese versículo, no nació ya con obediencia, fue ejercitado a obedecer, ¿verdad? Por lo que padeció, aprendió a obedecer. Y fíjate el versículo que le sigue, el versículo 9, dice, y habiendo sido, y aparece una palabra muy importante que es perfección, ¿verdad? Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, y nuevamente aparece la palabra importante, para todos, ¿quiénes? Los que le obedecen. Y fíjate cómo está ligado, ¿verdad?, una persona, y quiero ser muy enfático ahorita. Se ha enseñado mucho que una oración, ¿verdad?, la oración de recibir a Cristo, la oración del perdón, garantiza la salvación. Y déjame decirte que lo que estamos leyendo, ¿verdad?, la salvación tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la aceptación de Cristo en tu corazón y por consecuencia, ¿verdad?, recibes al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, como dice la Biblia, es el que produce en ti el querer como el hacer. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, va a producir en ti algo que no tenías antes. Y es un deseo, ¿verdad?, de querer obedecer. Y ahí empieza la lucha, ¿verdad?, de todo nacido de nuevo, en que empieza a haber una guerra interna, donde ahora el Espíritu Santo, fíjate bien, es el Espíritu Santo que mora en ti, el que te está empujando a querer obedecer, ¿verdad? Porque tu carne, nuestra carne, no quiere obedecer. Nacimos en desobediencia, ¿verdad? Entonces,
Esto es importantísimo, amado, porque hay muchas falsas conversiones, de gente ahí que ha hecho la oración de fe no sé cuántas veces, pero jamás en toda la oportunidad que tuvo viviendo se ejercitó en la obediencia. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la obediencia, como lo estamos viendo en el versículo 9, ¿verdad?, da cabida, ¿verdad?, a mostrar que en verdad somos salvados por Cristo, ¿verdad? Y dice en el versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, amados hermanos, que la obediencia es algo, ¿verdad?, que Dios va a demandar siempre de sus hijos. Y quiero que quede claro, la obediencia no se la demanda a los que no son hijos de Dios. Dios sabe que los que no son hijos de Dios no le van a obedecer. De hecho, si abres tu Biblia, ahí vamos a ver rápidamente Efesios, ¿verdad?, capítulo 2, te vas a dar cuenta cómo la Biblia es muy clara respecto a este tema. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia. Es decir, Dios no espera que los que no son cristianos le obedezcan. Dios no espera que los que no son sus hijos le obedezcan. Dios espera que los que en verdad le han recibido, ¿verdad?, y está su espíritu en ellos, empiece un proceso de aprender, repito, aprender a obedecer. Todo hijo de Dios debemos comenzar desde que conocemos a Jesús, a aprender en este desarrollo de esta virtud a obedecer. Los que no son hijos de Dios, esos no les importa que le obedezcan porque no le van a obedecer. Ellos por naturaleza son desobedientes. Ahora, fíjate, en Colosenses, ¿verdad?, 3:6, también la palabra nos refresca este mismo principio, ¿verdad? Si abres tu Biblia en Colosenses, ¿verdad?, capítulo 3, versículo 6, dice la Biblia: cosas por las cuales la ira de Dios viene, fíjate bien, la ira de Dios viene ¿sobre quién? Sobre los hijos de desobediencia. Y entonces nos habla, dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Subraya la palabra otro tiempo, en el pasado, cuando no conocías a Dios, cuando no teníamos al Espíritu Santo, vivíamos en otro tiempo, ¿verdad?, en desobediencia. Entonces, Dios va a exigir solamente a los que son sus hijos que le obedezcamos, ¿verdad? Cuando no hay nada en ti que te impulse la obediencia, ¿verdad?, entonces ten por seguro que no está el Espíritu Santo provocándote a obedecer. ¿Estamos, amados? Pues es cuando una persona no quiere obedecer, no entiende de una u otra forma y ves que no obedece nada, pues te da el testimonio de que no es hijo de Dios, sino es hijo de desobediencia. ¿Por qué? Porque todo desobedece. Entonces tenemos que aprender estos principios que son básicos, amados, para nuestra formación como hijos de Dios en este caminar en Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos habla, porque muchas veces me dicen: ay, pastor, pues que no sabe cómo sufro, ¿verdad?, en mi soledad, cómo sufro en mis calamidades, cómo sufro en mis limitaciones, cómo sufro en diferentes circunstancias. Y lo que dice la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y si me acompañan al libro de Filipenses, por favor, capítulo 2, Filipenses 2, a partir del versículo 6, dice la Biblia, ¿verdad? Nuestro ejemplo es Jesús. Y dice, vamos a leer desde el 5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Subraya la palabra hecho semejante a los hombres, ¿verdad? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y aquí aparece la palabra que hemos estado mencionando, haciéndose ¿qué? Obediente
hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces fíjense bien cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser hombre. Si alguien sufrió todo lo que usted y yo hemos sufrido, ¿verdad? Si alguien puede comprender las tentaciones, si alguien puede entender cómo cuesta trabajo obedecer, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el ejemplo a seguir, Él fue hombre, ¿verdad? Él tuvo muchas calamidades. Mire, recuerde varios pasajes donde nuestro mismo Señor Jesucristo nos recuerda, ¿verdad? Nos dice, el que quiera seguirme, cargue su cruz, ¿verdad? No es fácil obedecer, no es fácil acatarse bajo la voluntad de Dios cuando tienes que ceder tu voluntad. Eso es importante, amado hermano. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad? En varios pasajes, como Jesús decía, el que no, ¿verdad? Deja padre, madre, hermano, hijo o hija y me sigue, no es digno de mí. Entonces, cuando hablamos de un parentesco, de una familiaridad, imagínese usted que nuestro Señor Jesucristo nos está indicando, ¿verdad? El que no está dispuesto a dejar de seguir, ¿verdad? A dejar de obedecer, a dejar de someterse a esa voluntad, de dejar, ¿verdad? De relacionarse cuando no, ¿verdad? Nos oponen o se oponen a obedecer a Jesucristo. Y Jesús lo experimentó. Recordemos cómo los primeros que atacaron a Jesús fueron sus hermanos, ¿verdad? Lo vimos ya en conferencias pasadas. Entonces, duele, amado hermano, someterse a la voluntad de Dios. Duele obedecer, pero tenga por seguro que Jesús obedeció, ¿verdad? Obedeció hasta el llanto. Y yo no sé, amado hermano, si usted piensa que usted no va a obedecer hasta el llanto. Déjeme decirle que para que usted aprenda la obediencia, porque ese es un designio de Dios para todo creyente, lo va a hacer experimentarlo hasta las lágrimas, ¿verdad? Porque el proceso de la obediencia duele y cuesta mucho. Una persona que dice que ya sabe obedecer y no le ha sufrido a la obediencia, no ha sido ejercitado en aprender a obedecer. Jesús padeció en la cruz hasta la muerte para enseñar cómo se debe obedecer a Dios. Por eso es que desde los cristianos, ¿verdad? De los primeros cristianos del siglo I y siglo II, podemos recordar cuando Nerón hizo una persecución y violentó, asesinó, ¿verdad? Maltrató, torturó a más de 2 millones de cristianos. Escuche bien, 2 millones de cristianos de la iglesia primitiva murieron. ¿Sabe por qué? Porque obedecieron, aprendieron a obedecer. Y ahora que estamos en el siglo XXI, vemos desafortunadamente la iglesia de Jesucristo, muchas personas que no están dispuestos a obedecer, ni siquiera una orden donde se les pide lleguen temprano, ¿verdad? Lleguen por favor a cierta hora, por favor pongan atención, por favor abran sus cámaras, por favor. Son instrucciones sencillas que lo único que nos hacen llevar a cabo es el ejercitar la obediencia. Déjeme decirle que Dios empieza de poco a más. Si usted no ha aprendido a obedecer en lo pequeño, ¿verdad? Dios le va a ir aumentando hasta hacerlo llorar, ¿verdad? Y se mete de momentos en circunstancias en las que ustedes no pensó que se iba a meter. Porque pensamos que llegar a Cristo todo se soluciona, amado hermano. Sí se soluciona en un contexto espiritual, ¿verdad? En la eternidad. Pero si usted y yo seguimos en este planeta, es porque Dios tiene en usted puesta su mirada para que cumpla, ¿verdad?, la voluntad de Dios y aprenda el ejercicio de la obediencia. No sé, levántenme su mano si ya me están oyendo otra vez. Se fue momentáneamente la señal. Gracias, Claudia, ponme por favor a mí. Y bueno, pues seguimos con la conferencia. Entonces, usted y yo tenemos que ser enseñados en la obediencia, ¿verdad? Definitivamente
tenemos que aprender a obedecer, y esta obediencia no va a ser ejercitada y desarrollada en nosotros hasta que no derramemos lágrimas para aprender el ejercicio de la obediencia. Mire, yo en mi vida ministerial yo he visto a muchos hermanos que no entienden, ¿verdad? Se les dijo por mucho tiempo: obedece, hace esto, la Biblia dice esto, y la gente pasó por alto todas las instrucciones, todas las exhortaciones, ¿verdad? Todos los mandamientos, y cuando se meten en grandes problemas, ¿verdad? Cómo me inundan de llamadas, ¿verdad? Antes me rehusaban, ni siquiera decían: ay, es el pastor, ni le contesto, me hago tonto unas par de días. Pero cuando ya tienen problemas, entonces déjame decirte cómo llueven los telefonazos. Toda la gente busca, ¿verdad? Déjeme decirle, toda la gente busca cuando hay necesidad, ¿verdad? Pero cuando todo aparentemente está bien, entonces no hay disposición, sobre la palabra disposición, para obedecer. No espere, hermano, a que Dios lo meta en situaciones tan difíciles que entonces ahora sí diga: Diosito lindo, ayúdame a salir de esta, ¿verdad? Déjeme decirle que Dios tiene control de todo, y vamos a ver varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, aprenda a obedecer desde las situaciones más fáciles, ¿verdad? Desde lo más sencillo, para que vaya preparándose cuando vengan los requisitos más grandes, ¿verdad? Vaya de menos a más, porque si no, cuando menos lo espera, se va a meter en lo más. Entonces continuamos, amados hermanos, y podemos ver cómo la obediencia va a ser algo que Dios va a fijar su mirada y no la va a quitar hasta que sus hijos aprendan a obedecerlo. Recuerde que servimos a un Padre bueno y un Padre perfecto, y por lo tanto la obediencia no está sujeta a sus sentimientos o a sus emociones, ¿verdad? Es una decisión que debe desarrollarse en nosotros basado en lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante, lo que estamos hablando, ¿verdad? La obediencia es una decisión que se debe desarrollar en usted, ¿verdad? No supeditada a sus emociones, a sus sentimientos, a sus líneas emocionales o sentimentales, ¿verdad? O dependencias de la circunstancia, de la situación o de las personas, sino que la obediencia debe ser una determinación, una decisión que se basa en lo que dice la palabra de Dios. Y no hay objeción. Entonces, esto es algo que debemos aprender a desarrollar. En Hebreos capítulo 5, y si vemos en el versículo 7, dice con mucha claridad: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense qué impactante. Volvemos a leer el versículo de Hebreos 5:7, y dice la Biblia: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y vemos las palabras clamor y lágrimas, ¿verdad? Para que al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y entonces vemos cómo nuestro mismo Señor Jesucristo pudo ver sufrido, lloró, ¿verdad? En su propia carne hasta lágrimas, ¿verdad? Le costó obedecer, ¿verdad? Fue algo impactante lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Jesús sintió y sufrió como todo ser humano, ¿verdad? Vivió, como lo hemos estado hablando, en sus emociones, ¿verdad? En sus sentimientos fueron confrontados, amado hermano, pero fue tal dolor que sufrió Jesús por querer obedecer a Dios, ¿verdad? Que fue por encima de sus sentimientos, de sus emociones, y pudo, ¿verdad? Definitivamente, ¿verdad? Poder obedecer a Dios hasta ser exhibido en la cruz. Entonces, amado hermano, podemos ver con mucha claridad. Vamos al libro de los Hebreos, capítulo 4,
versículo 14, ¿verdad? Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, subraya la palabra debilidades, ¿verdad? Sino uno que fue tentado en todo, ¿verdad? Ahí dice absolutamente en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que, como lo hemos estado enseñando, ¿verdad? La obediencia no está supeditado a sus sentimientos, ¿verdad? A sus conveniencias, a sus circunstancias, a sus intereses, a las personas, ¿verdad? La obediencia debe estar supeditada a que es una instrucción que lo deja Dios claro en la Biblia, ¿verdad? Y que no puede haber objeción que se oponga, ¿verdad? Y eso, amado hermano, duele, ¿verdad? Duele sobre todo cuando se compromete, ¿verdad? Todo aquello que se atesora o se ama. Y entonces, déjeme decirle que ahí produce un dolor obedecer, ¿verdad? Ahí produce, ¿verdad? Lamento obedecer. Yo he visto cantidad de personas que cuando se meten en problemas, como lo estaba diciendo, ahora sí llaman al pastor, ahora sí quieren venir todos los domingos, ahora sí se conectan todos los martes, todos los jueves, todos los miércoles, no fallan, no faltan, pero se empieza a resolver en apariencia su circunstancia o su situación, y entonces, hermano, vuelven a las andadas. Eso quiere decir que no se prendió la obediencia. No se aprendió la obediencia. Por eso es que la obediencia no está supeditada a su emoción, sus intereses, sus sentimientos, ¿verdad? La obediencia es una virtud, que es una decisión que se desarrolla y está basada en el escrito está, ¿verdad? No es lo que usted opina, no es lo que usted piensa, no es lo que usted siente, sino debe estar basada siempre en la palabra de Dios. Jesús sufrió por obedecer al Padre. Pero cuando Jesús se sufrió por obedecer al Padre, todo lo que le pidió al Padre, el Padre respondía. Y escuche bien esto: una vida de oración no es eficiente o no es efectiva cuando no hay obediencia antes a lo que dice Dios. Entonces, si no, nada más es puro engaño, ¿verdad? Es pura religiosidad, como los fariseos y saduceos de la época de Jesús. La oración, ¿verdad?, eficiente es aquella que se hace cuando hay obediencia a Dios antes de la oración. Antes de pedirle algo a Dios, usted debe de aprender a obedecer. Y esto es importante, ¿verdad? Entonces, déjeme decirle, no es fácil negarse a sí mismo. Jesús dijo: el que no se niega a sí mismo, ¿verdad? Que no niega sus intereses, sus emociones, sus sentimientos, no puede seguir a Jesucristo. Y esto es importante. Déjame decirte que en la Biblia hay cantidad, hay basto de ejemplos de muchos personajes que nos habla el Señor cómo han aprendido, cómo aprendieron a obedecer, ¿verdad? Por ejemplo, inmediatamente me acuerdo, por ejemplo, del apóstol Pablo. Imagínense, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que su trabajo era perseguir cristianos, meterlos a la cárcel y matarlos. Y de momento se encuentra ya con Jesucristo. Escuche bien esto. Y hasta que se encontró cara a cara con Jesús, porque no entendía Pablo, escuche bien, el que no quiere desarrollar la virtud de la obediencia no entiende lo que dice Dios, aunque conozca las Escrituras. Pablo era un erudito de la Escritura. Pablo conocía perfectamente la palabra de Dios, la ley de Dios, cuando era Levítico, conocía Deuteronomio, conocía perfectamente la Escritura. Pero fue un hombre que no la entendía porque no tenía esa virtud, ese deseo que produce el Espíritu Santo de querer obedecer a Dios, hasta que Dios, ¿qué hizo? Se le presentó, ¿verdad?
Y entonces sí dijo Pablo, ay nanita, ahora sí, Señor, dime qué quieres que haga. No permita que usted se confronte con el Dios vivo. Porque Jesús le dijo a Pablo, mira, yo te voy a enseñar a obedecer, ¿verdad? Lo que es la obediencia a un Dios vivo. Y cuando ves la historia de Pablo, de sufrimiento en sufrimiento y en sufrimiento y en sufrimiento, veremos ahorita Filipenses lo que escribe ese hombre que fue ejercitado en obediencia. Entonces, podemos entender que aunque conozca usted mucho la Biblia, no necesariamente usted es un hombre que obedece a Dios, ¿verdad? Entonces, así mismo puedo hablar, por ejemplo, de Abraham, ¿verdad? Abraham fue ejercitado en la obediencia, hermano. Abraham fue ejercitado en la obediencia. De entrada, la primera instrucción que recibió fue, ¿sabes qué, Abraham? Pues deja toda tu parentela, ¿verdad? Huye de Ur de los Caldeos y vete al lugar donde yo te voy a llevar. Y empezó con poco, hasta que un día Dios lo vio y le pidió en sacrificio a su hijo Isaac. Vean nada más cómo lo lleva de menos a más. Si usted tiene hijos, yo tengo nietos y a mí me pide a Dios, sacrifica a tu nieta o a tu hijo, me pondré en un gran dilema porque se confrontarían mis emociones, mis sentimientos, mis intereses, mi todo. Y yo estoy convencido que Abraham iba llorando, escuche bien esto, iba llorando, iba clamando, iba sufriendo, seguro su corazón iba derretido porque sabía que iba a matar a Isaac. Pero hasta que no hubo lágrimas, cuando no hubo un quebranto real sobre la vida de este hombre, Dios detuvo su mano, ¿verdad? Porque Dios ve cuando un hombre es ejercitado en la obediencia. La obediencia para Dios, amado hermano, es vital. Déjeme decirle algo, el que no obedece a Dios se está oponiendo a su palabra. Así de claro, aunque la conozca. Cuando usted no obedece lo que dice Dios, usted se está oponiendo a lo que dice Dios y por lo tanto se opone a Dios. Por eso es un padre que enseña a obedecer. Ahí se encuentra otro ejemplo. Jonás fue otro ejemplo. A Jonás se le pidió una instrucción, vaya usted y agarre y embárquese a Nínive. Y ahí nada más lo que va a hablar usted, su voz va a decir que se arrepienta. Y Jonás huyó. Y esa actitud de Jonás la tiene mucha gente ahora en Cristo. Normalmente cuando ya viene una presión para la obediencia, huyen. Y se van de congregación en congregación, en congregación y en congregación, como si las diferentes congregaciones solucionaran los problemas de raíces de la gente. Cuando lo que Dios quiere es un cambio en su corazón, no de congregación. Y ahí donde Dios lo trata, ahí es donde quiere Dios que su corazón se disponga al aprendizaje de la obediencia. ¿Verdad? Por eso yo siempre he dicho que las congregaciones no son para estar cómodos, no estar sentaditos. Siempre lo he dicho, ¿verdad? Que comen sus huevos de guajolote y los empollan para que produzcan por los dinero, porque las congregaciones, verdaderas congregaciones, donde se mueve el Espíritu de Dios, va a desarrollar en todos los hijos de Dios la virtud de la obediencia. No ha habido una sola persona, muy pocas personas lo puedo decir, muy pocas personas que se hayan ido de la congregación si no es por la falta de obediencia, ¿verdad? No quieren obedecer. Recuerde que la obediencia es una decisión. No quieren obedecer simplemente. Entonces se van a esconder, como Jonás. Si ustedes recuerdan en qué terminó Jonás, terminó apestoso y vomitado. Y terminó aprendiendo a obedecer, aunque después se puso bajo un árbol chillando, ¿verdad? Pero obedeció. Nadie puede resistirse a la presencia de Dios. Nadie, amado, nadie se escapa. Y así como Jonás, le puedo hablar de Moisés, ¿verdad? Moisés era un junior, estaba todo dar en Egipto. Estaba viviendo en el palacio de Faraón, tenía todas las comunidades, todos, tenía todo.
Y Dios le llamó. Escuche bien esta enseñanza, amado, que va a ser vital para su formación. Moisés dejó eso y se fue porque fue impulsado por Dios y se fue al desierto. Y podrá uno decirles que ya obedecí en esto y entonces ya lo demás va a ser bendición. No, amado, las enseñanzas más grandes de Moisés estaban por venir y tardaron 40 años más. Moisés estuvo a punto de perder la vida en ese proceso del desarrollo de la obediencia. Hasta que cumplió los 80 años, empezó como a entender lo que era obedecer a Dios. Y aún así, ya al final de sus días, se equivoca ahí con la roca y le costó la entrada a Canaán. Fíjense cómo para Dios es muy importante la obediencia, y es el mismo Dios del Antiguo Testamento al Dios de hoy. Y Cristo en el Nuevo Pacto nos enseña. El vínculo entre Dios y los hombres es Él, y Él fue un hombre obediente. Si usted quiere estar vinculado con Dios, solamente es a través de Jesús, y solamente se une a Jesús a través de obedecer lo que dice Jesús. No sus emociones, sus sentimientos, sus intereses, sus necesidades, sus carencias. Y la obediencia tiene que tener ese impacto grande, amado hermano, que haya un cambio, ¿verdad?, en su vida, en toda la extensión de la palabra. ¿Verdad? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que usted está dispuesto a pasar en su vida para que aprenda a obedecer? ¿La pérdida de su salud, de su economía, de un ser querido muy amado? ¿Qué está usted dispuesto a perder? Porque Dios no quiere que pierda nada. Lo que quiere es que aprenda usted a obedecer. Ahora, déjeme decirle algo. Dios no se equivoca. El único que conoce el futuro es Dios. Apunte eso. El único que conoce el futuro es Dios. Y déjeme decirle también otra afirmación que es un principio. Dios ya sabe de antemano qué es lo que usted debe de hacer. Como lo vimos con Moisés, como lo vimos con Abraham, como lo vimos con José, o lo vemos con José, y lo vemos con muchas personas, con Ruth, ¿verdad? Lo vemos con muchísimas personas. Dios ya sabe lo que usted tiene que hacer, porque Dios lo preparó de antemano. Usted no puede escoger. Escuche bien esto, eso es la soberanía de Dios. Dios ya sabe para lo que usted está hecho. Hay muchas veces que me dice gente: pastor, yo ya estoy dispuesto a servir. Dios lo coloca en lo que usted debe de hacer, y no lo va a cambiar hasta que usted aprenda a obedecer en ello. Si a usted lo colocó ahí llamándole a los hermanos para edificarlos, ahí usted está predispuesto por Dios. Dios no se equivoca, amados hermanos. Dios desarrolla un propósito para cada ser humano y para cada uno de los hijos que Él escogió y predestinó antes de la fundación del tiempo. Pero el problema es que muchos hermanos se enfocan, ¿verdad?, o se desvían a decir: es que este es mi propósito, esto es donde yo me muevo. Dios tiene otros planes. Déjeme decirle que cuando usted fluye en el propósito de Dios, las cosas le salen naturalmente, bien, no hay oposición, todo fluye, ¿verdad? Porque está siguiendo la voluntad de Dios, está encauzado en lo que Dios quería que usted hiciera. Muchas personas que se han ido con la finta, ¿verdad? Con la finta de que la obediencia siempre va a traer simplemente mucha abundancia. Y sí trae abundancia, amado hermano, pero déjeme decirle
que lo que Jesús está enfocado en el Nuevo Testamento, antes de darle lo material, es desarrollarle lo espiritual. Fíjense qué importante. La gente siempre busca lo material. Ay, es que yo voy a progresar y voy a tener grandes negocios y voy a tener grandes casas y voy a tener... Amado hermano, para Dios es más importante en el nuevo pacto su desarrollo espiritual. Rompa ese concepto de falsos ministros. No es así. Jesús lo dijo claramente: busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se te será dado por añadidura. Primeramente es Dios, primeramente es aprender la obediencia, primeramente es conocerlo, primeramente es estar con Él. Imagínense un obrero, ¿verdad? Que trabajan bastante, un trabajo muy digno y que por ellos muchas cosas y productos que consumimos los podemos obtener, y conoce a Cristo y aprende la obediencia, no se va a convertir en el dueño de la fábrica, por favor. La voluntad de Dios primaria es su crecimiento espiritual. Y hay mucha gente que se enfoca nada más a lo material y se mueve con respecto a Dios porque quiere obtener siempre los beneficios materiales, incluyendo las relaciones humanas. Y eso no es así, amado hermano. El mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, nos dice aquí en Filipenses 4, si usted lo observa, Filipenses 4, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, versículo 11: no le digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación. Y entonces usted puede ver como un hombre como Pablo, que dedicó su vida a servir a Dios, aprendiendo a obedecerlo, empieza a decir que hubo escasez. Entonces la escasez no es tampoco símbolo de una persona que no está queriendo estar unida a Dios, como muchos piensan. No es así. Dios a veces mete escasez en tu vida. ¿Para qué? Para ejercitarnos a obedecer. Déjeme decirle que lo que yo he aprendido en estos años que Dios me permitió estar en la tierra, cuesta más trabajo obedecer a Dios cuando no te falta nada que cuando empiezas a tener carencias. Cómo cuesta trabajo obedecer a Dios cuando aparentemente todo está bien, ¿verdad? Todo camina perfecto, yo soy perfecto, todo va bien, no tengo necesidad de nada, tengo gente que me ama, todo perfecto, ¿verdad? Y cuando Dios ve que en su corazón no ha sido obediente, ¿verdad?, a su palabra, Dios lo va a meter a escasez en muchos sentidos, para que aprenda la obediencia o para que purifique y desarrolle mayor obediencia. En el versículo 12 dice: sé vivir humildemente, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjense qué importante. Y termina el versículo que todos nos aprendemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedes cuando aprendes a obedecer primeramente, ¿verdad? Todo lo puedes hasta que aprendes primeramente a obedecer a Dios. ¿Cómo le damos vuelta y cómo ponemos pretexto, verdad? Porque la obediencia se sufre, hermano. La obediencia es algo que duele, pero que Dios nos va a llevar a aprender a obedecer antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Una vida en santificación, una vida que agrada a Dios, es una vida que está aprendiendo cada vez a obedecer, obedecer. De nada a usted sirve que se rompa las rodillas allí hincado, ¿verdad? De nada sabe que se mate de hambre en ayuno. De nada sabe que usted se devore la Biblia. Como decía por ahí una hermana: ya me escudriñé la Biblia. Pues está bien que se escudriñe la Biblia y que no tenga rodilla, pero lo más importante es que usted primero aprenda a obedecer. Porque si no obedece,
su oración, su ayuno, su dedicación a leer la Biblia pasa a segundo término. Dios bendice, Dios se goza, Dios se alegra con la gente que aprende y desea y se va ejercitando en obedecerle a Él. Entonces, la obediencia suena un tema muy importante para su desarrollo espiritual, amado hermano. ¿Verdad? La obediencia no es cualquier cosa. La obediencia lo vemos desde el antiguo pacto con Israel, ¿verdad? En Deuteronomios capítulo 28, cómo Dios siempre ha estado fijado. Déjeme decirle, para que usted no se confunda, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y usted y yo seguimos siendo el olivo injertado, la familia de Dios, ¿verdad? Israel sigue siendo con el trato de Dios, ¿verdad? Muchos de ellos han recibido ya a Jesús, se han convertido a este nuevo pacto. Qué bueno por ellos. Pero ese mismo Dios, ¿verdad?, que sigue tratando con Israel, ese mismo Dios que está tratando con usted y conmigo, ¿verdad? Por eso es que debemos aprender esto tan elemental. Fíjese bien, Deuteronomio 28, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Verdad? Está hablando de Israel. Y podemos ver cómo ha tratado Dios a Israel, cómo ha trabajado con ellos. Vemos tan solo en la Segunda Guerra Mundial los 6 millones de judíos que murieron. Dices, ¿cómo es posible si era el pueblo de Dios? Déjeme decirle que Dios sigue tratando a Israel en su obediencia. Impactante. Es más, cuando venga el rapto de la iglesia, Dios seguirá tratando a Israel, seguirá pasando cosas en Israel. Y si Dios sigue tratando en obediencia con Israel, ¿qué no seguirá tratando Dios en obediencia a usted y a mí? No dejará Dios de lado la obediencia de su amada iglesia. Mire, Jesús nos lo puso aparentemente fácil. Yo he estado meditando en estos versículos, lo digo cada rato. Le preguntaban a los fariseos, ay maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Patentarle, porque realmente se querían exaltar. Y Jesús le dijo, mire, toda la ley y los profetas se resumen en 2 mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios. Escuche bien esto. Amará usted al Señor su Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y entonces tiene que apuntar eso, porque ahí se resume todo esto, para obedecer a Dios. Y amará a su prójimo, sí, a ese que está aquí al lado, enfrente, del otro lado, como usted mismo. Y cuando ya vemos eso, y olvídese todo lo demás. Olvídese de mentir, olvídese de señalar, olvídese de robar, olvídese de lo demás. Pero cuando vemos lo que el estandarte que puso Jesús, amarás a Dios. Una persona que ama a Dios con su mente, con su corazón, ¿sabe qué es lo que va a pasar en él? Para que realmente diga que ama a Dios, es una persona que se esfuerza por obedecer a Dios. Una persona que no obedece a Dios no le ama. Y obviamente, amado hermano, si no aprendemos a amar a Dios a través de la obediencia, es pura hipocresía el decir que amamos al hermano. Porque primeramente es amar a Dios, para después amar a Dios, entonces ya puedes amar al hermano. Y perdonarle, y restaurarle, y animarle, y en fin. Pero si usted no ha aprendido a amar a Dios, entonces usted no ha sido ejercitado en su obediencia. ¿Usted se imagina a Abraham? Abraham iba a matar a su único hijo por amor a Dios. Es más, la fe es la consecuencia de la obediencia a Dios. Usted ve el libro de los Hebreos, vamos a verlo, capítulo 11, ¿va? Y usted podrá ver con mucha claridad. Fíjense bien, en el versículo 4 de Hebreos 11 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad?
testimonio de que era justo. Y luego aquí en el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agradar a Dios. ¿Ah? Agradas a Dios es porque le obedeces. Y luego dice en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Obviamente, porque la fe, ¿verdad?, es algo que se exhibe a través de la obediencia a Dios. Fíjese cómo Noé también obedeció a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca, ¿verdad? Noé estuvo preparando el arca muchísimos años, obedeció, y la obediencia le fue tomada por fe. Entonces, si usted dice tener fe, es porque usted está siendo ejercitado en la obediencia. En el versículo 8 también nos habla de Abraham, siendo llamado, obedeció, ¿verdad?, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y podemos seguir viendo, ¿verdad?, cantidad. El versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Imagínense, yo veo a Sara ya sin menstruación y sin nada ahí a los 90 años, queriendo hacer todavía travesuras con Abraham. Pues nada más lo hizo, digo, no es porque tuviera un deseo ardiente como cuando tenía 20, 30, 40, dice mi hermana, 50, 60, no sé, pero Sara ya tenía 90 años y por fe le dijo a Abraham, vente para acá porque vamos a tener un hijo. Fíjese cómo va ligada, ¿verdad? Si usted confía es porque usted está queriendo obedecer. Si usted no obedece, usted es un farsante y lleva una fe falsa en su vida. Y por eso es, amado hermano, que el que se opone a lo que dice la Biblia no es una persona que se oponga a la Biblia, sino se opone a Dios. Y Dios lo tomará como hijo de desobediencia, ¿verdad?, ligado al príncipe de la potestad de este mundo. Entonces recuerde esto, para que usted sea pleno en su vida, a Dios le interesa su crecimiento espiritual, para que, como decía el apóstol Pablo, para que usted esté contento, diga, para que yo esté contento con lo que tengo, ¿verdad?, y no ande ahí codiciando, ni ande anhelando, ni ande entremetiéndome, nada, usted está contento así. ¿Por qué? Porque usted ha sido ejercitado en aprender a obedecer. Y Dios no le va a poner mayores niveles de obediencia de la que más usted esté diseñado a aprender, porque dice la palabra de Dios que nadie pasa pruebas más allá de las que pueda tolerar. Y la obediencia hemos dicho que es una prueba que manda a sufrir a la gente, ¿verdad? Entonces Dios no le va a poner obediencias tan fuertes, o sea, no se preocupe, no le va a poner la obediencia de Abraham para matar a sus hijos, pero va a ponerle el tamaño de la obediencia que usted necesite. Y entonces, si usted se pregunta por qué está aquí, ¿cuántos escogieron estar aquí? ¿Verdad? Nadie. Dios es el que lo puso, amado hermano. Y si usted está aquí, es porque Dios quiere que aprenda a obedecer. ¿Verdad? No corra prisa como el apóstol Pablo, lo va a mandar unos años con Ananías primero, para que usted aprenda a obedecer, para cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. Hay gente que se la pasa en el proceso de aprendizaje y nunca aprende. ¿Ah? Por eso es importante la obediencia a Dios. Hay muchos beneficios de obedecer a Dios, pero sobre todo espirituales, no se confunda. Primeramente lo espiritual y después vendrá lo material. ¿Ah? No se desespere, dígale a su hermano, no se desespere por obtener las promesas de Dios. Dios se las dará en función a que vea el ejercicio y el desarrollo de su obediencia. Amén. Entonces, vamos a orar y yo les pido a todos, amados hermanos, que estemos atentos, ¿verdad? El estar atento es estar atento a todo lo que recibimos de su palabra, ¿verdad?, de su instrucción. Cuando la palabra de Dios se cita, ¿verdad?, por la boca de un hombre, se expone, ¿verdad?, se está exponiendo su palabra. No está hablando de su cuerpo, está hablando de la palabra.
Y entonces esa es la que merece toda nuestra atención, la palabra de Dios. Merece toda la importancia, porque Dios le ama y Dios desea grandes cosas para usted como su hijo. Por eso es que se esfuerza en que aprendamos a obedecerlo. Padre, te damos gracias por esta tarde. Sabemos que todas las cosas, incluso desperfectos, todo tiene un plan, Dios. Tú no te equivocas, conoces el futuro, Señor, tanto el futuro inmediato como el más lejano, Señor. Y sabes de qué tenemos necesidad antes de que cada uno de nosotros se lo pida. Ayúdanos, mi Dios, porque sabemos que estamos encapsulados en este cuerpo, Señor, de carne, que se opone, mi Dios, al espíritu que tú has puesto en nosotros, Señor. Y cómo batalla nuestra alma contra eso, Dios. Pero estamos convencidos, Señor, que el que comenzó la buena obra, Señor, en cada uno de nosotros, la irá perfeccionando y la cumplirá, Señor, cabalmente. Ayúdame que en ese proceso, mi Dios, sea dócil, mi Dios, sea noble, Padre. No permitas, mi Dios, que se gesten en mi corazón cosas, Señor, que se opongan, Señor, al desarrollo de tu verdad, Señor, de esa virtud tan hermosa y preciosa que es obedecerte a ti, el único Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, en este caminar, Dios. Ayúdanos a quitar todos esos reflejos que la carne siempre, Señor, se presenta como gran oposición en nuestra vida espiritual. Hoy te pido que bendigas, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a cada persona, porque tú sabes bien cuántos de los que estamos aquí deseamos, Señor, obedecerte, a pesar que nos duele mucho, Señor, hacerlo, Padre. Pero sabemos que tú eres el que nos hace hacerlo, Dios. Hoy te pido que cada persona que escucha este mensaje, Dios, puedas poner en él, Señor, esa capacidad, Padre, para recibirlo, comprenderlo, Señor, y el deseo de ponerlo en práctica. Te damos gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.